Ustedes tienen sus bosquejos, hermanos, y les voy a pedir que los abran ahí en la página número 2. Y quiero, a manera de introducción, presentar un diagnóstico que yo veo en la iglesia en el día de hoy, y creo que no se necesita conocer mucho de la iglesia, simplemente conocer lo que la Escritura dice y observar la iglesia en el día de hoy. Ustedes saben, cuando uno va al doctor, va a hacerse un examen médico. Generalmente, si quiere saber cómo está su cuerpo en funcionamiento, le sacan una muestra de sangre, la mandan al laboratorio, después el doctor lo cita a la oficina, le lee su carta con todos los resultados médicos y le dice: tienes esto y esto otro, y nosotros no argumentamos absolutamente nada contra el doctor, porque la sangre y los resultados generalmente no son perfectos 100% todo el tiempo, pero generalmente no fallan. Seríamos unos necios si nosotros discutiéramos contra el doctor y le dijéramos: sí, doctor, la carta dice eso, mis resultados dicen eso, pero ¿sabe qué? Yo pienso lo opuesto. Usted me dice que mi presión está a tanto, pero yo en mi corazón me siento bien. Mi colesterol está hasta el tope, pero yo me siento bien. Es una necedad estar en contra de la realidad. El diagnóstico que yo veo, hermanos, en la iglesia contemporánea es que es una iglesia que carece del poder de Dios. Es una iglesia que está centrada en sí misma, que busca cómo satisfacer y suplir sus necesidades y que le importa muy poco la gloria de Dios. La gente quiere saber en el día de hoy: ¿cómo le puedo hacer para solucionar esta situación que tengo en mi vida? ¿Cómo le puedo hacer para que me vaya mejor en el trabajo? ¿Cómo le puedo hacer para que me vaya mejor en mis finanzas? ¿Cómo le puedo hacer mejor para que me vaya en cualquier área de su vida? La gente se quiere sentir feliz. La gente quiere escuchar que se le digan que son unos campeones, que no tienen ningún límite en su vida, que hay un gran potencial dentro de ellos, y eso tiene mucho que ver por los predicadores, la gran mayoría. Hay un gran grupo de falsos maestros que están invadiendo sobre todo los medios de comunicación, y muchos pastores y hermanos en las iglesias, por falta de discernimiento, creen absolutamente todo lo que escuchan. Entonces lo que veo es que en la iglesia por una predicación deficiente, por una mucha falsa predicación, falsas doctrinas en muchos casos, no en todos, dado como resultado una iglesia que es débil y que tiene el deseo de que todas sus necesidades sean suplidas. Y como resultado se llenan de falsos convertidos. ¿Por qué digo esto? La Escritura nos dice con tanta claridad que cuando el Señor Jesucristo viene a la vida de una persona, esa persona es una nueva criatura. El Espíritu poderoso de nuestro Dios viene a morar, a residir, está dentro de cada uno de nosotros. Y que a través del Espíritu nosotros podemos hacer morir los deseos de la carne. Y que podemos vivir vidas santificadas que le den gloria a Dios. Sin embargo, no observamos mucho eso en las iglesias, hermanos. Y me refiero más que recién convertidos, quiero referirme a personas que tienen 20, 30 años en las iglesias y que sus vidas siguen siendo las mismas que al principio. Que no ha habido un proceso de santificación. Yo entiendo que cuando una persona nace de nuevo, es una nueva criatura, ha sido perdonada, ha sido lavada, ha sido santificada, y si muere en ese momento, va a la presencia de nuestro Señor. Pero entiendo también que hay un proceso de santificación, es decir, que nos vamos conformando cada día un poco más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y eso es la obra de la santificación. Es apartarnos para vivir vidas santas, vidas que agradan a Dios. El apóstol Pablo dice en su segunda carta que los que quieren vivir piadosamente o los que desean vivir piadosamente sufrirán persecución. Una marca de un verdadero cristiano es que desea vivir piadosamente. ¿Qué quiere decir esto? Conformarse a lo que la palabra dice. Ya no es el mismo bocón que era cuando se acababa de convertir. El lenguaje ha cambiado totalmente. Su manera de pensar ahora es diferente. Su mente se va renovando poco a poco. Lo que veía en la televisión, lo que escuchaba en la radio,
las conversaciones que tenía con sus amigos, la manera de dirigirse a su esposa o si son hijos, hacia sus padres, va cambiando y va siendo transformada y va siendo renovada poco a poco en la medida en la que el Señor nos va haciendo crecer. Eso es lo normal en la vida cristiana. Sin embargo, no se ve así. No parece. Parece que el diagnóstico de la iglesia contemporánea es el siguiente: está llena o está invadida, vamos a decir, no quiero corregir eso, no quiero exagerar las cosas, está invadida por muchos falsos maestros que están corrompiendo a algunos maestros que necesitan de ser corregidos, y también por otro lado está llena de personas que quieren escuchar que se les diga qué tan grandes son. Usted ha escuchado los dichos del mundo. ¿Cómo dice el mundo? En el mundo una persona le dice a la otra: eres un ser maravilloso, eres un ser muy apreciado, hay mucho que aprender de ti. Y sin embargo la Escritura dice que somos lo opuesto. Dice la Escritura que desde arriba hasta la planta del pie somos hinchada, llaga y pudrición. Dice la Escritura que no hay uno bueno, que no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que el corazón es perverso más que todas las cosas. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que la Escritura dice y lo que el mundo nos dice. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que la Escritura dice y renovar nuestro entendimiento a través de lo que la palabra nos dice. Ahora, ese es el problema, ese es el diagnóstico. ¿Cuál es la solución propuesta por nosotros en esta mañana, pero dada autoritativamente por la Escritura? Saben que la Escritura, la palabra de Dios no nos propone cosas. La palabra de Dios no nos dice: si a ti te parece deberías de hacer esto. La palabra de Dios dice: haz esto, tienes que hacer esto. No está dada a las opiniones. El pastor no se puede parar en el púlpito y decir: hermanos, la Escritura dice que debemos de vivir piadosamente. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Entremos en un diálogo donde podamos llegar a un consenso y estemos todos contentos. Sí, yo sé que la palabra de Dios es inspirada, que Dios nos la dio, pero los tiempos ya cambiaron y tenemos que cambiar con los tiempos. No, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera y segunda carta, dice: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Entonces, nosotros mandamos y enseñamos no porque a nosotros nos parece un capricho, sino porque la palabra de Dios nos dice que eso es lo que nosotros debemos de dar. ¿Cuál es la solución? La solución que la Escritura nos da la encontramos en una porción. Hay varias porciones, pero yo he tomado esta en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, texto número 1 al texto número 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y esta es lo que nosotros debemos de hacer: que prediques la palabra. Note el artículo definitivo: la palabra. No dice que prediques, dice que prediques la palabra. Porque usted puede ser predicador y usted puede predicar todos los domingos. Y se puede poner delante de su congregación y tener esta actitud, como una vez escuché a un pastor que dijo: ya tengo el mensaje que voy a predicar el domingo, lo único que yo necesito es un texto. No, es todo lo opuesto. El texto está en la Escritura y tú predicas y te sujetas a lo que la Escritura dice. Tú no tienes un mensaje para la iglesia, el mensaje ya fue dado. Ahora nada más sujétate a lo que el mensaje dice. No pienses, no inventes. Dice el texto 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, y una vez más el artículo definitivo, la sana doctrina. No dice sana doctrina, es la sana doctrina, es decir, que esta doctrina está delineada, está dada por Dios y tenemos que predicar lo que está aquí. La sana doctrina no la defines tú, ni tampoco la defino yo. La sana doctrina no la define un grupo de teólogos. La sana doctrina está definida y dada en las palabras de la Escritura. El apóstol Pablo en el capítulo 4, en la primera carta, dice: y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces es la sana doctrina. Dice, sino que teniendo comezón de escuchar, se amontonarán maestros conforme a qué, hermanos, a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Esto es a cuentos. Se volverán a fábulas. Y luego dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En este pasaje de la Escritura se nos da la solución para el problema de una iglesia débil sin poder y para una iglesia que ha sido infiltrada, ha sido llenada por falsos convertidos, porque la predicación del evangelio se ha diluido, se ha rebajado. Ustedes saben que el tema más dominante en el día de hoy es que Dios es amor, y sí lo es, debemos de afirmar que Dios es amor, pero también la Escritura nos dice que Dios es justo, y su justicia no puede pasar por alto el pecado, lo tiene que castigar, lo tiene que disciplinar. En el caso de los hijos de Dios lo disciplina, y en el caso de los no creyentes lo condena con la muerte eterna. Entonces, afirmamos las dos cosas, no solamente que Dios es amor, sino que Dios es justo. Entonces, viendo estas cosas, entendemos que tenemos que ver qué es lo que la Escritura dice. La primer cosa que debe de pensar no solamente el pastor, sino que también la iglesia, es el por qué debemos de volver a la predicación expositiva para que el predicador predique todo el consejo de la palabra de Dios, no solamente pequeñas porciones que a la gente le agrade escuchar, sino que vaya desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No nada más un pedazo, no nada más las porciones que a mí me parece bien, no nada más las porciones que yo veo con las cuales la iglesia reacciona y yo escucho los amenes cuando la iglesia les predico este tema. No, hermanos, toda la palabra de Dios, la palabra de Dios es útil en todas sus partes y en su totalidad. Entonces, esta es la primera solución. La primera cosa que tiene el predicador de la Escritura es que Dios es su juez y no los hombres. Dios es nuestro juez y no los hombres, hermanos. Déjenme decirle una cosa, hermanos. En este momento, en este púlpito, mi temor es con Dios, no es con ninguno de ustedes, hermanos. Yo a ustedes no les temo. ¿Por qué? Porque son mortales igual que yo. Son imperfectos igual que yo. Mañana o pasado ustedes se mueren, yo me muero junto con ustedes y la palabra de Dios sigue y permanece para siempre y Dios me va a juzgar. Dice el texto número 1, te encarezco. La palabra encarecer es te mando. Te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predicamos la palabra de Dios y no lo que la gente quiere escuchar. No predicamos las modas, no utilizamos el programa más nuevo que está a la moda porque fulanito lo usa, porque dice que le dio resultados. No, hermanos, nosotros nos vamos a la predicación de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro juez. ¿Saben, hermanos, que la Escritura dice que el Señor nos va a juzgar por cada palabra que nosotros hablemos? Por cada una de nuestras palabras. El pastor Bonilla leyó hace rato Santiago 3:1 y dice, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibirán mayor juicio, mayor condenación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el que estudia la palabra tiene la oportunidad de ver con mayor detenimiento, con conocer más, y mientras más conocimiento tiene, más se le va a demandar. Entonces, nosotros estamos delante de Dios y Dios es nuestro juez. Él es nuestro juez, hermanos. Él es nuestro juez. La iglesia ya fue dictado cómo se debe de gobernar. Si ustedes van conmigo, por ejemplo, a Primera de Timoteo, capítulo número 3, el texto número 15. De paso, hermanos, ustedes saben que Primera y Segunda y la Primera y Segunda de Timoteo y Tito, esas cartas son epístolas pastorales dados a hombres jóvenes en el ministerio. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo había dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso. En esta ciudad de Éfeso había falsos maestros
y de acuerdo al capítulo 1, texto número 3, le dice, por esta razón te pedí que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Es decir, doctrina de otra clase. ¿Por qué? Porque la doctrina ya fue dada, porque la doctrina ya es específica. Entonces, volviendo al capítulo 3, texto 15, le dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que si un pastor quiere saber cómo se debe de conducir en la congregación, cómo debe de pastorear, cómo se debe de mover, qué cosas debe de hacer, qué cosas no debe de hacer, ¿a dónde va, hermanos? ¿A un programa para pastores? No, no. Va a lo que la palabra de Dios le manda específicamente. Yo no sé si ustedes han participado de algunos programas. Yo creo que todos hemos estado. Programas de una clase, de otra y de otra. Yo recientemente acabo de recibir todo un folder en el internet donde descarga usted un programa y las promesas que hace el autor de este programa es que tu iglesia se puede duplicar en una semana. Entonces, pues posiblemente sí, hermanos. Posiblemente sí. Porque todos sus programas están desarrollados con un sistema de mercadotecnia que atrae a las personas. Y posiblemente se llene, pero se va a llenar de personas que están buscando satisfacerse a sí mismas, que están buscando escuchar lo que a ellos les quieren decir, y posiblemente son falsos convertidos en su mayoría. Yo no estoy hablando de los resultados. A mí la cuestión de los resultados no me impresiona en lo mínimo, porque usted puede tener muchos resultados. Nosotros hemos tenido aquí programas donde en una cantidad de días usted tiene ciertas actividades y se llena. Nuestro estacionamiento ha quedado lleno con carpas y la gente viene donde hay comida, donde hay música, donde a la gente se le dice lo que quiere escuchar, se llena. Pero empiécele a predicar el evangelio verdadero del Señor Jesucristo y ¿sabe cómo van a reaccionar? Como reaccionaron los discípulos que lo seguían al Señor en Juan capítulo 6. Al principio todo el mundo seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque alimentó 5,000, sin contar mujeres y niños. Y luego el Señor Jesucristo se va con sus discípulos y los sigue y le dice, Maestro, te estábamos buscando. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Me buscan por la comida que se aventaron el día de ayer, gratis y en abundancia, por eso me buscan. Trabajad por la comida que no perece. Y después de que escuchan todo eso, más adelante, comenzando en Juan 6:60 en adelante, dice, y desde entonces muchos dejaron de seguirle porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y yo sé que en la mente de algunos de ustedes van a decir, esa es su opinión del pastor. No, le reto, lo invito, lea los evangelios, y escúcheme bien lo que le voy a decir, lea los 4 evangelios, y busque un solo mensaje del Señor Jesucristo donde habló del amor a los no creyentes, no lo encuentra. No hay un solo mensaje en los evangelios donde se habla del amor de Dios, no lo va a encontrar. Cuando se le hablaba a los no creyentes, a los no creyentes se les predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y eso lo vamos a ver más adelante en la 4ª sesión. Entonces, necesitamos de volver y entender en la Escritura que Dios es nuestro juez. Hoy en día, en muchas iglesias se les dice a las personas, les vamos a pasar unas hojas y les vamos a pedir que ustedes pongan todos los temas que ustedes quieren escuchar. Y la gente escribe de todo. Y cuando le digo de todo, usted no tiene ni la idea de lo que la gente escribe. Pero mi pregunta es eso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Eso es lo que la palabra de Dios manda? No. La palabra de Dios dice, pero tú predica la palabra, la sana doctrina. Mis amados hermanos, no es lo que ustedes quieren escuchar. No es lo que yo quiera predicar. Es que debemos de dar y deben de escuchar el consejo de la palabra de Dios. De otra manera, lo único que va a pasar es que va a haber unos que están contentos por la predicación que se hizo de acuerdo como ellos pidieron, y luego va a tener otro sector que dice, no, pero no ha predicado lo que yo le pedí, entonces ¿para qué le dan unos papelitos? Y olvídese, se va a hacer un desastre en la congregación. No, hermanos, no es así.
Usted pregúntele a sus hijos, las mamás pregúntenle a sus hijos qué quieren que les haga de comer y ¿sabe qué van a escoger? No van a escoger nada saludable, nada. Y cada uno va a querer una comida diferente, ¿verdad, hermanos? Yo tengo 3 y los 3 tienen una comida diferente. ¿Y sabe cómo terminamos? Con un pleito en la mesa, porque uno quiere una cosa, el otro quiere otra y el otro quiere otra. Cada uno quiere una comida diferente. No es así. La mamá que sabe administrar una casa dice, esto es lo saludable para mis hijos y esto es lo que yo les voy a dar. Entonces, cuando un siervo de Dios entiende que Dios es su juez, que no son ustedes. Miren, hermanos, no hace mucho una persona se me acercó en la oficina y me dice, yo no estoy de acuerdo con tu predicación, pastor, aquí en esta congregación. Me dice, yo quisiera que tú predicaras esto y esto otro. Y que tienes que hacer esto y esto otro. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Te voy a predicar lo que dice todo el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, yo pasé un poco más de un año predicando Primera de Timoteo. Cada domingo, comenzando en el capítulo 1, texto número 1, de uno por otro y otro y otro y otro. ¿Y cuáles son los beneficios de predicar así? Los beneficios son que se toca todo el consejo de la palabra de Dios. Y a veces cae la predicación en temas donde, hermanos, déjenme decirle que la iglesia se molesta. Nosotros llegamos al tema donde la Escritura, en el capítulo 2, en capítulo 2 de Primera de Timoteo, manda el orden a las mujeres de cómo deben de comportarse, de cómo deben de vestirse. Y cuando tocamos ese tema, hubo una persona que se molestó tremendamente y se fue de la iglesia y se terminó llevando a su marido. ¿Por qué? Es que el pastor es un machista. No, hermanos, ¿usted quiere saber si soy machista? Hable con mi esposa. Mi esposa le va a decir soy machista. Hable con mis hijos. Los que me conocen saben cómo soy. No es cuestión de machismo, hermanos. Es cuestión de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un poco más adelante tuvimos un problema muy serio con uno de los ancianos en la congregación que cometió un pecado de fraude y esta persona se terminó yendo de la iglesia y yo estaba predicando sobre los requisitos para los ancianos. Y la familia se insultó y dijo, es que el pastor estuvo predicando en contra de ti. No, hermanos, yo tenía que predicar ahí. Y ese era el texto de esa semana. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer, hermano? ¿Lo iba a cambiar porque el hermanito le va a molestar? No, hermanos, no se trata de eso. Y créanmelo, hermanos, que no lo estoy diciendo con despotismo, diciendo, no, a mí no me importa. Sí me importa. He llorado y he sufrido por todas las situaciones de la iglesia y he estado sin querer predicar la porción que me toca porque sé los efectos que va a producir en la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios es mi juez, hermanos. No son ustedes. No son ustedes. No son ustedes, hermanos. Yo pienso una cosa, si a Dios no le importa tu opinión, ¿por qué me tiene que importar a mí en el sentido de cambiar el mensaje? Hermanos, la palabra de Dios significa lo mismo que significa cuando el Señor la dio. Significa lo mismo hace 100 años. Significa lo mismo hoy y significa lo mismo cuando tú te mueras. Y significará lo mismo por la eternidad. ¿Por qué vamos a cambiar el mensaje? Si nuestro juez, el que nos va a juzgar, el que va a decir, ¿qué hice en este momento? Posiblemente yo muera mañana, hermanos. O caiga aquí de un paro cardíaco. Yo no sé cuál sea mi situación. Posiblemente sea la última vez que vaya a predicar y el Señor me va a decir, ¿qué hiciste con ese tiempo tan precioso delante de los hermanos? ¿Les predicaste la verdad? ¿O les dijiste lo que ellos querían escuchar? Les agradaste, les preparaste frases como pare de sufrir. Tu mejor vida es ahora. Lo mejor está por venir. Eres un campeón. Ya cada día es como viernes. Ustedes conocen los títulos de esos libros. Eso no es lo que ustedes necesitan, hermanos. Ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios porque Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La iglesia necesita de ser santificada y la única forma de santificarse es a través de la palabra de Dios. No es a través de programas. Número 1, Dios es nuestro juez. Entonces ahora, ¿qué hacemos si Dios es nuestro juez? Nuestro mandato es predicar. Eso tiene que ver con el por qué predicamos la palabra, porque Dios es nuestro juez.
el qué es la predicación de la palabra. Texto 2, que prediques la palabra. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿por qué debemos de predicar la palabra? Y tendríamos que comenzar con algunas cosas antes de ir a los textos. Ustedes saben, hermanos, por qué los púlpitos están en el centro, ¿verdad, hermanos? Tiene un símbolo. La predicación es central en la vida de la iglesia. Eso significa. Usted sabe por qué los púlpitos son pesados. ¿Cuál era la ideología que tenían los puritanos? Era que el púlpito era inamovible. Yo sé que son símbolos, pero tienen un significado. Usted sabe por qué el púlpito está en un nivel más alto que el de la gente. No porque yo sea superior a ustedes, hermanos. Es porque la palabra de Dios está sobre todos y cada uno de nosotros. No es lo que tú crees. No es lo que a ti más te parece. Es lo que la Escritura dice. Y ¿sabe una cosa, hermanos? Los hijos de Dios amamos la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo más importante. Entonces Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra porque Dios es tu juez. Necesitamos entender por qué predicar la palabra. No nada más predicar. Cualquiera puede llamarse predicador, pero no cualquiera es un predicador de la palabra. Para conocer la palabra, para predicar la palabra, necesita de conocer cuál es el poder de la palabra y por qué debemos de dar la palabra. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. Si usted ve aquí nada más atrás, en el capítulo número 3, texto 15, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué hace la escritura, hermanos? Es útil. ¿Pero útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que la palabra es la reina sobre las mentes y los corazones de los hombres. Ustedes saben, hermanos, que en el día de hoy la ciencia del estudio de la palabra de Dios ya no se tiene en estima. Pero siglos atrás, la teología era considerada la ciencia de toda, la reina de todas las ciencias. El arte y la ciencia de la interpretación bíblica, el conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que predicar la palabra porque la palabra es lo único que nos puede enseñar, número 1. La palabra es la única que nos puede redarguir, número 2. La palabra es la única que nos puede corregir, número 3. La palabra es la única que nos puede instruir en justicia. ¿Con qué propósito? De que cada hombre sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué, hermanos? Para toda buena obra. Creo que el aire está apagado. ¿Sí? Carlos, ¿no lo quieren revisar el aire? No estoy seguro si está prendido porque yo estoy sudando. Tal vez ustedes están bien frescos, ¿verdad, hermanos? Entonces es la palabra. Ahora, si el mandato es predicar la palabra, ¿por qué debemos de predicar la palabra? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, texto número 1 al texto número 3. El apóstol Pedro, escribiendo a un grupo de ancianos, les dice lo siguiente, y esto nos habla de la naturaleza del ministerio. Dice el apóstol Pedro, dice, ruego a los ancianos, los que pastoreaban la diáspora, los judíos perseguidos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, soy también partícipe de la gloria que será revelada. Escuche esto, apacentad, ¿qué dice, hermanos? La grey. En otras palabras, pastorear la iglesia. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra apacentad? La palabra apacentad significa yo alimento. Yo alimento. ¿Cuál es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor es alimentar a la iglesia. Alimentar a la iglesia. Y la pregunta es, ¿cuál es el alimento que necesita el cristiano? La palabra de Dios.
No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra ya nos fue dada. De aquí la sacamos de la Escritura. Entonces, el trabajo principal de un pastor es alimentar, pero alimentar con la palabra. Hermanos, yo no sé cuál sea su experiencia y me dirijo directamente a los pastores. Yo no sé cuál sea su experiencia. Si así lo es, usted, bueno, va a ver las consecuencias y va a ver los resultados. Yo no sé si usted es de las iglesias que se guían con el programa más nuevo que va saliendo. Los programas se venden en las librerías y en las distribuidoras cristianas. Todo el tiempo hay quien inventa un programa nuevo. Siempre hay. ¿Quieres un programa para levantar las finanzas de la iglesia? Tú lo compras. Y te dicen, dile a la iglesia que haga esto, esto, esto y esto otro. Cuando la Escritura no lo enseña así. Y tal vez, hermanos, no quiero decir que no. Posiblemente estos programas pragmáticos tienen un resultado. Y sí traen gente a la iglesia. Y sí hacen lo que dicen que prometen hacer. Pero mi pregunta es, ¿a qué punto? ¿A qué punto? ¿Cuántos de ustedes conocen nombres de programas? Los programas no son viejos, hermanos. Los programas no hace mucho que salieron. En los últimos 30 años los programas se han venido desarrollando. Algunos traen una cantidad de días, otros traen el nombre de una persona de la Biblia, otros tienen que ver con lo que usted quiera. Hay de todo. Hay un programa que sacaron en Texas, un pastor en Texas, se llama Ed Young, es 7 días de sexo en el matrimonio. Usted busque los programas que quiera y él se los va a poner y le van a poner una cantidad de días. Y le dicen, si tú haces esto, si practicas esto, esto y esto otro, este va a ser el resultado. Mentira, no promete nada. Mentira. ¿Sabe cuál es la solución para el matrimonio? Que la mujer respete a su marido y que el hombre ame, el esposo ame a su esposa. Eso es lo que la Escritura promete. Tú puedes tener 7 días de intimidad matrimonial y eso no te va a traer absolutamente nada, mi hermano, porque eso lo hace el mundo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? La gente no creyente escucha eso y quiere venir. Quiere venir a la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿salva eso? Y la respuesta es no. La respuesta es que eso no te puede salvar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, tienes que predicar la palabra. Esa es la solución que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque estamos delante de Él y Él es nuestro juez. En segundo lugar, porque debemos de predicar la palabra. Ahora, el qué es la palabra, pero yo quiero seguir un poco más adelante para terminar este tema. Ahora necesitamos de ver nuestro tercer punto y es de que necesitamos de entender la definición de nuestro tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo en el día de hoy? ¿Estamos bajo un gran avivamiento, es decir, donde los inconversos se están convirtiendo por grandes cantidades? ¿Estamos en un gran despertamiento espiritual? Y yo no creo que esa es nuestra situación, al menos en esta región donde nosotros estamos. La Escritura dice que tienes que predicar la palabra. ¿Por qué? Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa insistir? ¿Qué significa insistir a tiempo y fuera de tiempo? Debemos de predicar la palabra cuando es popular y también cuando no lo es. Hermanos, como decía el pastor Bonilla, a mí háblame del Salmo 23, yo estoy contento. Yo quiero que Jehová sea mi pastor. Pero háblame del arrepentimiento. Háblame donde dice la Escritura que los que dicen que aman a Dios pero odian a sus hermanos, se engañan a sí mismos. Hermano, la palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es dura cuando me habla a mí y me dice que tengo que arrepentirme, que tengo que cambiar. Y luego predicamos la palabra en tiempo y fuera de tiempo y hay 2 cosas negativas, que es redarguir y reprender, y hay 2 cosas positivas, que es exhortar con toda paciencia y, una vez más, con doctrina. ¿Qué consejo te puedo dar yo a ti cuando tú vienes a mí y me preguntas que tienes una situación? La primera cosa que hacemos es abrimos la palabra de Dios. Yo no te puedo decir lo que yo pienso, porque si yo hubiera tenido una buena solución con lo que yo pensaba, mi vida no hubiera sido tan miserable y tan perdida y tan echada a perder como lo era antes de venir al Señor Jesucristo. Entonces, no hacemos eso. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro tiempo? Texto número 3. Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina. Es decir, que no quieren saber la sana doctrina. No quieren conocer la sana doctrina. No quieren saber cómo una persona se justifica con Dios. No quiere saber cómo se santifica una persona en la vida cristiana. No quiere saber cómo se debe de conducir en su vida familiar. No quiere saber cómo se debe conducir en todos los aspectos de la vida piadosa. No, la gente quiere escuchar, mira pastor, a mí dime cómo puedo ganar mucho dinero. A mí dime cómo mis finanzas se pueden mejorar. A mí dime cómo puedo ser exitoso, cómo puedo ser cabeza y no cola. A mí dime cómo puedo ser el más grande de todos y tú me tienes ahí. Y sí, hermanos, eso es muy fácil. ¿Por qué? Porque les habla a su cosquilla. Ahora, mire lo que dice. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Tienen comezón de escuchar. Ahorita vamos a ver qué quieren escuchar. Ahora, cuando un grupo de personas tiene comezón de escuchar, ¿qué hace? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Saben, mis hermanos, por qué hay un hombre tan famoso que se llama Joel Osteen y le siguen más de 40,000 personas? Porque les rasca el oído. El día que les predique el evangelio del arrepentimiento y el perdón de los pecados, ese lugar se le va a vaciar. O se van a convertir. Yo no sé. Pero el texto aquí dice que se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y decimos nosotros, pero ¿cómo es posible que esa persona esté en la televisión? ¿Cómo es posible que insulte a las personas? Hay hombres que llama a la gente a la radio y le dicen, mire pastor, mi hijo está enfermo, tiene cáncer, haga una oración por él. ¿Y qué es lo que dicen? Hermana, primero trae tu ofrenda, pacta con Dios. Eso es lo que dicen. Y uno dice, ¿cómo es posible que lo crean? ¿Sabe por qué lo creen? Porque ellos se buscaron esos falsos maestros. Eso es lo que ellos quieren escuchar. Hace tiempo recibí una llamada de una persona y me dijo, Ramón, tengo en la línea a una señora que hoy saliendo del doctor le detectaron el SIDA, el AIDS. Estaba contaminada con esta enfermedad. Dice, y está bien quebrantada, te aseguro que se va a arrepentir, habla con ella. Me la pasan al teléfono a la persona y me dice, pastor, dice, tengo esto y mi marido no sabe y yo lo contraje en adulterio, y empezó a explicar toda la situación. Yo le dije, mira señora, lo más importante, más que tu enfermedad, es que te arrepientas. Ve, confiesa tu pecado a tu marido. Arrepiéntete para con Dios. Y el Señor te puede perdonar tus pecados. No sé si te va a sanar. Si Él quiere te puede sanar. Pero si no, te va a dar vida eterna y cuando mueras vas a ir a su presencia. ¿Sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo? Yo no le hablé para que me sermoneara. ¿Qué quería escuchar? Mira, no te preocupes, ahora la medicina está avanzada, hay muchas medicinas que te van a ayudar y tu vida se va a prolongar. Tenemos el magnífico ejemplo de Magic Johnson, que hace como 20 años fue contaminado con el SIDA, el AIDS, y mira su vida cómo está, se ve sano, se ve exitoso. Tú también puedes vivir así. Mira, vente a la iglesia el domingo y ahí vamos a orar por ti. Claro que oramos por las personas, pero si no le aconsejamos y no le predicamos el evangelio, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿estamos bien delante del Señor? No, hermanos. Él me va a juzgar, no las personas. Es Él quien nos va a juzgar. Dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán. No sufrir significa no la van a tolerar. Esto no es novedad que muchas iglesias se vacían cuando se está predicando la palabra de Dios. Y lo dicen, no, tienes que cambiar toda tu metodología. Eso ya no sirve. Hablando de este tema con un pastor me dijo, mira, yo conozco iglesias que predican la sana doctrina, pero se están vaciando. Tenemos que ver quién tiene éxito y repetir lo que tiene en su éxito. Yo no quiero saber si tiene éxito. Yo no quiero saber si tiene 1,000 millones de personas. A mí la Escritura me dice que el Señor Jesucristo en Mateo 16, 18, Él edifica la iglesia. Usted y yo no la podemos edificar. Usted y yo podemos ser fieles en trabajar para el Señor, pero no la podemos edificar. A mí la Escritura me dice que el Señor añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Eso lo dice en el libro de los Hechos.
para aquellos que dicen que las mega iglesias son bíblicas. Muy bien, que los agregue el Señor. Yo no quiero atraer a nadie. Yo no puedo hacer nada por nadie. Efesios capítulo 2, texto 2, dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está una persona antes de venir a Cristo? Muerta en sus delitos y pecados. Y luego vienen el día de hoy, que ahorita vamos a tocar el tema, los famosos mitos. Hay dos mitos muy populares. El mito número 1 que se predica en los seminarios es el iglecrecimiento. Eso no es bíblico, no lo va a encontrar en la Escritura. Eso es una prostitución de la Escritura. La palabra de Dios no enseña el iglecrecimiento. Eso es nuevo, mis amados hermanos. O me van a decir ustedes que la iluminación histórica, que el Espíritu Santo iluminando a los discípulos desde los apóstoles hasta los primeros padres de la iglesia y luego hasta los años 1500, 1700, hasta el día de hoy, ¿a nosotros nos iluminó algo diferente? ¿Pasa la prueba de la iluminación histórica, la doctrina del libre crecimiento? No, hermanos, eso es una fábula, es un mito. El otro mito contemporáneo en el día de hoy es el mito de la influencia. Hermano, miren, esta región donde estamos nosotros tiene muchos caballerangos, mucha gente que anda a caballo. Y se ponen con sus bien mexicanos o tejanos, como quieran ponerse, y aquí andan con sus caballos. Entonces, si yo creo en la doctrina que se enseña o la enseñanza de la influencia, voy a decirle a uno de mis hermanos que está en esta congregación, que tiene un caballo y que usa sombrero, voy a decirle, mire hermano, usted va a ser el evangelista de los caballerangos. Vamos a conseguir muchos caballos, vamos a hacer una charreada allá atrás, y eso va a influenciar a las personas para que ellos se conviertan. Los vamos a traer. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Eso se llama mercadotecnia. No me digas que eso es bíblico. Eso no es bíblico. Romanos capítulo 3, texto número 10 y 11, dice que no hay uno bueno, no hay quien busque a Dios y que todos están muertos. No hay quien busque a Dios. Ustedes saben que hay un movimiento muy famoso que se llama Friendly Seeker Movement, ¿verdad? Es un movimiento muy famoso en inglés y ya se pasó al español también. Es que dicen, hay un grupo de buscadores. No, mis hermanos, nadie busca a Dios. No me digas, a mí, créame, no me gusta decir mucho esta palabra, pero a mí no me importa que el pastor más famoso de los Estados Unidos me diga a mí que hay gente que está buscando a Dios, porque nosotros los podemos atraer. La Escritura dice, nadie busca a Dios, y la palabra de mi Señor, quien es mi juez y no el pastor famoso, es quien me va a juzgar mi ministerio. Ahora, sí creo que Dios atrae a las personas. Y cuando alguien busca es porque Dios ya lo buscó primero. Juan 6:44 dice, ninguno, mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, chinos, griegos, rusos, ninguno puede venir a mí, puede de dunamis, de poder, tiene la capacidad, tiene el deseo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. La doctrina de la influencia es un mito, no es una realidad. ¿Y que ustedes creen que eso es nuevo? Eso no es nuevo, hermanos. Si alguno de ustedes quiere escuchar un mensaje y con toda la historia, desde el principio de la iglesia, cuando por causa de los griegos creyeron ese mito, esto no es nuevo, esto es viejo. Puede escuchar un mensaje por un predicador que se llama Nathan Busnes y se llama ¿Cuál es la relación entre Jerusalén con Grecia? Creo que se llama el mensaje. Y le va a dar todo el recuento histórico de toda esta situación. Hermanos, no nos dejemos engañar. Si la Escritura dice nadie busca a Dios, si la Escritura dice que no hay uno bueno, si la Escritura dice que todos estamos muertos en delitos y pecados antes de venir a Cristo, así es, hermano. Así es. No escucho ni un solo amén. Yo no sé qué está pasando, ¿eh? Hermanos, no les dé temor. No, hermanos, afirmemos la Escritura, que Dios es nuestro juez. Afirmemos la Escritura. No tengamos temor, hermanos. Y quiero decirlo con todo respeto para los pastores que predican o que creen esas cosas. Yo no me estoy burlando de ellos, hermanos.
no quiero hacer eso, yo no quiero hacerlo, pero también no puedo afirmar el error. ¿Sí me entiende? ¿Por qué hacemos esto? Porque van a venir tiempos peligrosos, no van a sufrir la sana doctrina, se van a amontonar maestros conforme a qué, hermanos, a sus propias concupiscencias, a sus deseos malos, a sus deseos engañosos. Hermano, ¿tú quieres ser un pastor que te puso los deseos malos de la multitud o quieres ser un pastor que te puso Dios? ¿Quién quiere ser, hermano? ¿Quién quiere ser? Tienes que elegir. No puedes escoger los dos. No puedes escoger los dos. Tienes que elegir qué es lo que vas a hacer. Luego más adelante en el texto número 4 nos dice que ellos van a apartar, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué, hermanos? A las fábulas, a las historietas, a los mitos. Yo no sé si alguien tiene la versión New American Standard y le gustaría leer ese texto, esa palabra, si alguien la tiene. Nadie tiene New American Standard. Si alguien lo tiene y me quiere leer la última palabra de ese texto. Si lo encuentran, me levantan la mano y me dicen. ¿Lo tienes ahí, Gabriel? Es 2 Timothy chapter 4, the end of verse 4. Yeah. El final del texto número 4. Dice, a las fábulas. ¿Qué es esto? Esto se refiere a las falsas ideologías. Esto se refiere, hermanos, a las falsas ideologías. Es decir, los pensamientos de los hombres. Lo que a los hombres les parece que es lo mejor. Hermanos, no estamos para escuchar lo mejor de los pensamientos del mundo. Estamos para escuchar la palabra de Dios. Ahora, si tú eres del tipo de personas que cree eso, bueno, vas a terminar haciendo uniones con... Ustedes saben que hay un grupo que se llama Evangélicos y Católicos Unidos. No sé si lo han escuchado. Y se firmó un documento en el año 90 y algo, creo. Un grupo de pastores se levantó y dijeron que los católicos y los evangélicos tenemos tantas cosas en común y vamos a hacer un acuerdo para trabajar todos juntos. ¿Saben, hermanos, que no tenemos nada en común? No tenemos nada en común. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice, el libro de Gálatas, capítulo 1, texto 6 al 8, dice, si alguno os predica otro evangelio, sea anatema. Otro evangelio significa creer que Jesucristo te salva por fe, pero que tienes que agregarle buenas obras. Ese era el caso de los Gálatas. Los Gálatas habían creído que la salvación era por fe más la circuncisión, es decir, una obra. Todo evangelio que se le agrega algo o que se le subtrae se convierte en un falso evangelio. Los católicos creen que se puede salvar por fe en Jesús más las buenas obras, y eso es estar bajo el anatema de Dios. Ese evangelio nos salva porque ha sido corrompido con las fábulas de los hombres, con las ideologías de los hombres. Y necesitamos de decir, no, yo no creo eso. Y no importa quién sea, hermanos. El año pasado, cuando fui a visitar a mi madre, ella me dice, hijo, ella es católica, dice, tú y yo creemos lo mismo. Tenemos el mismo evangelio, porque ella le da por el asunto carismático. Y le dije, mamá, no creemos lo mismo. Su evangelio es un evangelio falso, es un evangelio anatema. Su evangelio la va a llevar a la condenación. El único evangelio que salva es el evangelio por la fe en Jesús. ¿Ustedes creen, hermanos, que yo se lo dije eso con una sonrisa en los dientes? ¿Ustedes creen que me llenó de placer decirle la verdad a mi madre por la reacción que ella tuvo? No me llenó de placer, hermanos. No me llenó de placer. Necesitamos de pensar, hermanos, de tal manera que prediquemos el evangelio sea quien sea. Recuerdo en esas vacaciones, llegamos a mi casa, mis padres, como les digo, están muy metidos en el asunto del carismatismo, y ellos tenían un grupo carismático en su casa, cancelaron todas las reuniones porque nosotros llegamos de vacaciones. Llega el cura del pueblo a visitar a mis padres, los invitan a comer, nos sentamos en la mesa, el cura aquí, yo acá, y mi padre le dice al cura, mire cómo ve mi hijo, él también cree en Dios. Y el cura dijo, ¿qué eres? Dije, soy evangélico, cristiano evangélico. No nada más cristiano, porque si le digo cristiano va a decir, somos iguales. Le digo, soy cristiano evangélico, protestante, para que mejor me entienda. Todo está bien, todo está bien. Le dije, no, señor cura,
no todo está bien. El Evangelio por fe en Jesús, más las obras, lo lleva a la muerte. Si usted hoy muere creyendo ese Evangelio, usted va a despertar en el infierno. Y miren, hermanos, ocurrió algo tremendo. Y yo no estoy diciendo lo que ocurrió por lo que yo le dije. El Señor en su soberanía y en su tiempo tenía todo listo. El cura cayó muerto caminando dentro del templo a los 2 días. Yo no estoy diciendo que cayó muerto por eso. No, yo no le dije eso. Lo que les quiero decir es que él se dio cuenta en el momento que murió que lo que le acababa de decir es cierto. Esto es grave, hermanos. Esto no es algo sencillo. Necesitamos de entender la sana doctrina, no por cuestión de pelear con otro. Es que la vida de las personas está en juego. ¿Me entiende, hermano? Si no se trata de pelear por pelear, necesitamos de afirmar la verdad. Y esto nos lleva a nuestro penúltimo punto, es la sobriedad espiritual. ¿Qué debe hacer el pastor sabiendo que Dios es su juez, sabiendo que tiene que predicar la palabra de Dios, sabiendo que los tiempos son difíciles y que posiblemente él no sea popular porque hay gente que no lo va a escuchar y que esa gente va a irse a los cuentos en lugar de la palabra de Dios? Van a hacer una transacción ahí de apartarse de una cosa a la otra. El pastor tiene que ser sobrio, pero tú, dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo. ¿Sobrio en qué? Sobriedad espiritual. Hermanos, un hombre que no es sobrio, hoy cree una cosa y mañana cree otra. Es como un niño fluctuante llevado por vientos de doctrina. Y si le conviene el partido carismático, se va con el partido carismático. Y si le conviene el partido evangélico, se va con el partido evangélico. Y si le conviene el partido reformado, se va con el reformado. Y si es mejor estar ahí entre la línea de los tres, ahí se queda. Un pastor me dijo, a mí nada me funciona, pero todo me conviene. ¿Es eso bíblico, hermanos? No, ese no es un hombre sobrio. Un hombre sobrio ha llegado a entender la palabra de Dios y está firme en ella. Entonces tiene que ser sobrio. Quiero finalizar con este punto, porque nuestra conferencia, nuestra sesión número 2 se llama Predicación Programas versus Predicación Expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Primeramente, leamos el texto que lo define con tanta claridad. Primera de Timoteo, capítulo número 4, texto número 13. Primera de Timoteo, capítulo número 4, texto número 13. Define la predicación expositiva de esta manera. Dice el texto, creo que me equivoqué. Déjeme ver, creo que es el segunda de Timoteo. Perdón. Puse mi referencia mal, pero me lo sé de memoria. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Dónde está mi texto, hermanos? ¿Es si lo leí bien o yo estaba leyendo mal entonces? Ese es, ¿verdad, hermanos? Me quedé bien, pero bien fuera de mi texto. Ok, ahora sí ya estamos, hermanos. Sí, gracias, ese está bien marcado, no sé qué pasó. Bien, dice el texto, entre tanto que voy. ¿Qué está diciendo Pablo? En el capítulo 1, texto 3, dice, por esta causa te rogué que te quedases en Éfeso. Timoteo dejó a Pablo en Éfeso para que corrigiera la falsa doctrina. La falsa doctrina es doctrina de otra clase, es una palabra compuesta que es heterodidascalea, otra clase, didascalea, doctrina. Y en el texto número 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en, número 1, lectura, número 2, exhortación y número 3, la enseñanza. ¿Qué es esto? Esto define lo que es la predicación expositiva. En primer lugar, ¿qué no es la predicación expositiva? Predicación expositiva no es lanzar un montón de información a la congregación, no es enseñarle palabras en griego, no es enseñarle datos históricos, que es parte de la enseñanza, pero no es necesariamente eso. La predicación expositiva se define así. En primer lugar, Timoteo debía de leer el texto. Léeles el texto. ¿Qué quiere decir eso? Mi mensaje se va a basar en la porción que les he leído. Mi mensaje va a salir de la porción que acabo de leer. Cuando leemos el texto, lo que hacemos es decimos,
quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuándo se lo escribió, cuáles eran las circunstancias bajo las cuales le escribió, cuál era el contexto histórico en el cual escribió, y entonces ya entendimos el texto. Eso es leer la Escritura. No podemos tomar la Escritura y sacar interpretaciones alegóricas. Por ejemplo, ustedes han escuchado la historia de David, ¿verdad? David, ¿cuántas piedras tomó del río, hermanos? 5 piedras, ¿verdad? Y hay predicadores que alegorizan eso, dicen, hermanos, David fue al río, tomó 5 piedras, y esas 5 piedras se refieren a las 5 doctrinas de la gracia. Dios te eligió, Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó y Dios te va a santificar. Eso no significa eso. Las piedras eran piedras. No significan 5 doctrinas de la gracia. Significa que eran 5 piedras. Y esas piedras estaban en un río. Y David las tomó. Y con ellas las puso en su honda y mató al gigante. Pero no tienen ningún significado alegórico. No significa eso, hermanos. Tenemos que decir qué estaba pasando, cuál era el contexto, cómo se llamaba el hombre que retó a los ejércitos de Israel, quién era el rey, qué tipo de rey era, por qué llegó David ahí, quién era David, qué es lo que la Escritura dice David, y entonces nosotros sacamos una aplicación. Debemos de ser hombres valientes como David. Y eso es la exhortación. Y luego después dice la enseñanza, y en la enseñanza enseñamos cómo podemos ser hombres como David. Entonces en nuestra primera porción enseñamos quién escribió, a quién se lo escribió, cuáles eran las circunstancias en las que escribió, por qué le escribió, cuál era su contexto histórico. Y después de eso nosotros vamos y sacamos la doctrina bíblica, sacamos los principios bíblicos y los aplicamos a nuestra vida y también enseñamos cómo se puede hacer eso en nuestra vida. Entonces la primera cosa que hacemos es que leemos el texto. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura del texto. La Escritura dice en Esdras que Esdras desde muy temprano en la mañana se paró en su púlpito, leyó la Escritura como por aproximadamente 6 horas, se las leyó y le dio el sentido a las Escrituras y el pueblo entendió. El pueblo entendió. Nuestro objetivo es que ustedes conozcan qué es lo que dice la Escritura. Yo no les puedo leer el libro de Levíticos y hablarle de las primeras 5 ofrendas de Levíticos y decirles, hermanos, esas ofrendas tú puedes ofrecer ofrendas como en el día de hoy. O hacer lo que hizo un pastor en Pasadena y leer donde Moisés se sube al monte, ve la salsa ardiendo, Dios le manda quitarse el calzado de sus pies y les dice, la aplicación de ese texto es que si tú quieres ver o experimentar la santidad de Dios, quítate tus zapatos y donémoslos a los pobres. Y toda la iglesia vino y se quitó sus zapatos y los pusieron en el altar. ¿Y qué hicieron? Lo donaron a los pobres. ¿Y cómo salieron? Bien justificados. Hicieron una buena obra. Mi pregunta es, ¿significa eso? No. Quítate el lugar, el calzado, significate Dios es santo, hermanos. Dios es santo. Ese es uno de sus atributos. Dios no es tocado ni alcanzado por el pecado. Y tú y yo somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos una justicia que no sea nuestra, una justicia que nos sea imputada. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos como justificados. Eso significa ser santo. La santidad de Dios, perdón. Entonces leemos el texto. Número 2, ¿qué hacemos con la segunda parte? En la segunda parte, después de que leímos, viene la exhortación. La exhortación viene a ser, tomando nuestro ejemplo que hablamos de David hace un rato, decir, hermanos, la iglesia necesita hombres y mujeres que sean valerosos como David, que no tengan temor al enemigo, que proclamen la gloria de Dios en todo tiempo. Y luego la enseñanza, que es la tercera parte, ahí enseñamos a la iglesia cómo hacemos eso.
¿Cómo podemos llegar a ser hombres de valor, hombres y mujeres de valor? La Escritura, hay un texto en la Escritura en 1 de Juan que nos dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Cuando nosotros amamos a Dios, verdaderamente amamos a Dios y que nos sujetamos a su gracia y que buscamos vivir vidas piadosas delante de Él, eso nos da valor, hermanos, nos da fuerzas. Si Dios es con nosotros, ¿quién será en contra nuestra, hermanos? Necesitamos de conocer a nuestro Dios. Entonces la predicación expositiva es la lectura del texto y la explicación de todas las cosas que envuelven las preguntas. Todas. Déjenme hacerles un examen. ¿Dios ama a todo el mundo? Tenga cuidado de responder. ¿Dios ha amado siempre a todo el mundo? Sí, es una buena pregunta, ¿verdad, hermanos? Nadie me dice Juan 3:16 porque es el primer texto para sacar. No, hermanos, fíjense. Yo nomás les quiero provocar su pensamiento. La Escritura dice que Dios está airado en todo tiempo contra el impío. La Escritura dice que desde que antes que Esaú naciera, Dios lo aborreció. ¿Dios ama a todo el mundo, hermanos? ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Dios es amor, hermanos. No podemos tomar los pedacitos de la Escritura que nos guste tomar. Debemos de afirmar, Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y Dios es justo y castiga y condena el pecado. ¿Sí me entienden, hermanos? Estudiemos todo el consejo de la palabra de Dios, no nada más pedacitos. En conclusión, ¿cuál es nuestra conclusión, hermanos, para que podamos entender todo esto? Nuestra conclusión es la siguiente. La solución para el problema en la iglesia en el día de hoy es que los pastores nos volvamos a la predicación pura de la palabra de Dios. No a los programas. No porque a fulanito le dio éxito yo lo voy a repetir. Ese no es el punto, hermanos. A fulanito lo va a juzgar Dios y a ti también. A mí me va a juzgar Dios. Entonces tú tienes que elegir. Tú tienes que decidir a quién vas a agradar. ¿Vas a agradar a los hombres o vas a agradar al Señor? Entonces la solución es volver a la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? El Salmo 19, texto 7 en adelante nos lo dice. Si ustedes van al Salmo 19, Salmo 19, hermanos, es el Salmo de la palabra. Y hay muchísimas partes en la Escritura, este es solo uno de ellos. Si usted tiene ganas de leer los Salmos, Salmo 119 es el Salmo de la palabra, que habla todo lo que la Escritura hace. Pero en el Salmo 19, texto número 7 en adelante, se nos dan a nosotros 6 características de la palabra de Dios. Mire, en primer lugar dice 6 veces que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los testimonios de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Se menciona de dónde viene la Escritura, ¿verdad? ¿De quién es, hermanos? Es de Jehová. La palabra es inspirada por Dios. Ahora nos dice, después de que nos dice de dónde viene, nos da títulos. Dice, el primero es la ley, el segundo es el testimonio, el tercero es el mandamiento, el cuarto son los preceptos, el quinto es el temor. Y luego después nos dice qué es lo que hace. Número 1, la ley de Jehová convierte el alma. ¿Usted quiere que se conviertan los no creyentes? Predíqueles la palabra de Dios. Predíqueles la palabra de Dios. No le digas qué tan grande es Él. No le digas que es un ser maravilloso y que Dios lo ama tanto, que si Él no le responde, Dios se va a entristecer y se va a morir y se va a frustrar. No, Dios no le va a pasar nada, hermanos. Dios puede vivir muy bien sin nosotros, hermanos. Puede vivir muy bien sin nosotros, pero Dios es amor. Y su amor es tan grande y tan magnífico y tan glorioso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios es amor, hermanos. No hay amor más grande que el de Dios. Y luego dice el texto, el testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios es fiel. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Número 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Ustedes saben la famosa frase de los brasileños, pare de sufrir y quieren tener a la gente contenta.
Y le dicen a la gente, también los de la prosperidad, mira, si vienes a Cristo, todo se va a solucionar. ¿De veras, hermanos, todo se va a solucionar? A mí mi padre me desheredó cuando me convertí. ¿Todo se va a solucionar? Yo no creo eso. Yo recibí un documento notarizado de México que tenía que firmar donde renunciaba a todo. Y cumplió mi padre su palabra, ya repartió su herencia. ¿Sabe cuánto me tocó? Hermano, si vienes a Cristo, ¿todo se te va a solucionar? No. Si vienes a Cristo, el problema más grande es que son tus pecados y el juicio de Dios. Si vienes a Cristo, tus pecados van a ser perdonados y la ira de Dios se va a quitar de sobre ti y te va a derramar su amor. Y vas a sufrir. Pablo le dijo a los Gálatas, después de que terminó su viaje misionero y se regresó, después de la apedreada, como dijo el pastor, lo apedrearon y él lo abrió el ojo. Después de la apedreada, ¿sabe qué hizo, hermanos? Se regresó confirmando los ánimos de todos los hermanos y les dijo, es necesario, escucha la palabra, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Usted va a sufrir. Predíquele eso al mundo de hoy. Ven a Cristo y te va a perdonar los pecados. Oh, pero déjame decirte, vas a sufrir. ¿Vieras qué difícil es el Evangelio? Es difícil, hermanos. No es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil luchar contra el pecado. Hermanos, luchamos contra el pecado constantemente. Y el que crea que no se lucha, está viviendo en una fábula. Está viviendo en una fábula. Y tal vez su pastor es un pastor bien peinadito, con una dentadura casi perfecta, y que sonríe todo el tiempo, y no es violento en sus movimientos. Nunca le ha pegado al púlpito, nunca, porque va a pasar lo que le sucedió a la hermana. Siempre va a tratar todo su bienestar. Hermanos, los hermanos de esta congregación, ellos saben y ellos les pueden mostrar a ustedes y decirles lo que yo los amo. Yo amo a mis hermanos. Y los amo mucho a mis hermanos. Ellos no saben lo que los amo. Por eso les digo la verdad, hermanos. Por eso les predico la verdad. Domingo tras domingo. Año y medio en el libro de Gálatas. 1 año y 3 meses en Primera de Timoteo. 6 meses ya en Primera de Juan, en el Evangelio de Juan, y 6 meses en Filipenses. Miércoles y domingo. Miércoles y domingo. Y de vez en cuando en necesidad de otros temas hay que predicar también otras cosas. Pero necesitamos ser fieles, fieles a la Escritura. Fieles y predicar, y la palabra va a convertir, la palabra va a hacer sabios a los simples, la palabra va a alegrar el corazón, la palabra va a traer pureza a la vida, y la palabra va a limpiar cada día la vida de aquellos que se purifican bajo ella. La oración del Señor Jesús fue, Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor no dijo, dales vidas, dales su mejor vida ahora. No les dijo eso. No dijo eso el Señor. Joel Osteen promete que el día de hoy puedes vivir tu mejor vida ahora. Y la Escritura dice que si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Y que vas a ir por la eternidad al infierno. Joel Osteen no es siervo de Jesucristo. No es siervo de Jesucristo. Porque no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo. En Primera de Timoteo el Señor dijo que teniendo comida y abrigo, con eso estemos contentos. Y Él instiga a su congregación con sonrisas y con fábulas a que sean ricos, a que sean prósperos, a que todo lo mejor está por venir. No es cierto, lo mejor no está por venir, hermanos. Detrás de la cortina que es la vida después de la muerte, te espera la gloria en Cristo Jesús si sufriste con Cristo, o te espera la ira de Dios. Uno de los dos, no son las dos cosas. Tenemos que predicar las dos cosas, las dos. Y eso solamente se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, tu palabra nos santifica, Señor. Porque la única manera de santificarnos es en la verdad, y tu palabra es verdad, Señor.
Yo sé, Señor, que tu palabra penetra a cualquier corazón. No es si alguno de mis hermanos o amigos presentes te dan permiso de entrar a su corazón, Señor. Tu palabra penetra, con permiso o sin permiso, pero trae juicio o trae vida eterna. Señor, enséñanos a nosotros los pastores a reconocer el poder glorioso de tu palabra, Señor. Y enséñanos a entender que lo único que tu pueblo necesita es la palabra y no los programas hechos con pensamientos de hombres, con fábulas y mitos de los hombres, sino con tu palabra no adulterada. Señor, yo te quiero pedir especialmente por cualquier hermano que en este momento esté luchando contra lo que escuchó. Yo te ruego, Señor, que tú aclares sus pensamientos. Señor, tu Espíritu Santo nos enseña. Y aclara la verdad, Señor, a cada uno, Señor, y fortalécenos en ella. Te ruego estas cosas, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén.